9:43. Podemos iniciar entonces la clase. ¿Me escuchan sala 1 y sala 2, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Estadística 1. Bien, ¿tenían una tarea o todavía no han tenido ninguna tarea? ¿No? Todavía, licenciado. Todavía no. Muy bien. Muy bien. Hoy día, ¿hasta dónde hemos avanzado, apreciados estudiantes? Perfecto. Muy bien. Voy a compartir pantalla para que continuemos con el avance, ¿sí? No sé si tienen, mientras tanto, alguna consulta. No, ningún comentario. En la clase anterior, entonces, hemos estado viendo el tema de Estadística 1, de Introducción a Estadística 1. Vamos a ver el material. Me está escribiendo algunos alumnos indicando que son nuevos en la materia. ¿Alguien sabe si siguen inscribiendo? El día de ayer y antes de ayer, el jueves y viernes, igual se aperturó el sistema, licenciado, para tomar materias. Sí, lice, se aperturó el sistema. Ya. ¿Y hay algún nuevo el día de hoy? Sí, dice. Sí, lice. Sí, dice. Vaya. Para este semestre siguen inscribiendo. ¿Sí? Ajá. Sí, Sí, licenciado. ayer por última vez dijo. Bueno. Entonces, para los que vienen el día de hoy, siempre al empezar la clase deben poner presente, entrar con el correo institucional a Meet y también estar inscritos en Classroom con el correo institucional. No se olviden siempre el presente que les registra su asistencia, todas las sesiones. Tenemos clases los días martes y jueves y hemos empezado con el tema 1 de Introducción a Estadística. Para los que estaban y para los que vienen el día de hoy, lo que hemos visto ha sido que cuando el contador público o el ingeniero financiero intenta hacer un estudio, lo primero que tendrá que hacer es precisar claramente el tema, luego identificar la población a la cual se va a dirigir el estudio, posteriormente determinar con qué rama de la estadística va a trabajar. Se trata de estadística descriptiva o inferencial. Cuando la población es muy grande, la población es inaccesible o el proceso de observación o medida es destructivo, aplicábamos estadística inferencial. Cuando es posible estudiar a toda la población, utilizamos estadística descriptiva. Hemos visto también que en los últimos años, tanto el contador público como el ingeniero financiero cada vez más utilizan la estadística inferencial, porque es difícil acceder a toda la población y nos orientaríamos al estudio de una parte de la población, es decir, a una muestra representativa. Estudiaríamos a una parte de la población, es decir, una muestra representativa. Esta muestra debe ser elegida con criterios de aleatoriedad, de tal manera que esta pequeña porción reúna las características, decíamos, del conjunto. Una vez que hemos identificado la muestra, definiremos también las unidades de observación, que decíamos se refiere a quién se dirige el estudio en última instancia. Después identificábamos las variables, que podían ser cualitativas o cuantitativas, y las cuantitativas tendremos que determinar si serán discretas o continuas,
y las variables cualitativas si son de orden o jerarquía. Posteriormente se definirá el nivel de medición de cada una de ellas, nominal, ordinal, intervalo o ratio. Y finalmente, una vez identificadas claramente las variables, trabajaremos con las fuentes de información, que decíamos es la vía o el camino a través del cual se obtienen los datos. Y las fuentes de información podían ser primarias o secundarias. Fuentes primarias son generadas por quien realiza el estudio. Y fuentes secundarias son obtenidas de otras fuentes ya existentes. Las fuentes primarias, como pueden ver en pantalla, pueden ser también cualitativas o cuantitativas y las secundarias internas o externas, ¿sí? Ahora bien, entonces hasta ahí hemos visto la clase anterior. No sé si hay alguna pregunta. Las clases anteriores hemos estado viendo estos aspectos. No sé si hemos entrado al tema 2. No, licenciada. ¿No? ¿Todavía no? Muy bien. Hasta ahí acabó el tema 1. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Bien, entonces, si hemos visto todos esos pasos, como les decía, el ingeniero financiero, el contador público, tendrá que considerar todos esos elementos al momento de realizar un estudio basado en información o en datos cuantitativos. Ahora bien, vamos a organizar los datos en el tema 2. Entonces, si ustedes se fijan, todos los temas del programa van a estar orientados a un estudio en base a datos que tengan que realizar ustedes. Entonces, una vez que han recogido los datos a través de las fuentes de información, que podían ser encuestas, entrevistas, observación, etcétera, debo organizar esa información. Entonces, voy a configurar la base de datos, pero en muchos casos esta base de datos es muy grande, es ampulosa y no se puede interpretar fácilmente. Por lo tanto, el primer paso será resumir la información y luego organizar esa información a través de dos herramientas: las distribuciones de frecuencia y las representaciones gráficas. Las distribuciones de frecuencias no son más que un cuadro o tabla resumen de los datos originales y que se dividen en categorías que son mutuamente excluyentes. Estas distribuciones de frecuencias se modifican según el tipo de variable y pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las variables cuantitativas a su vez se dividen en continuas o discretas. Y las variables cualitativas, aquellas que tienen categorías o atributos. Por lo tanto, cuando construyo una tabla de distribución de frecuencias, el formato de presentación variará de acuerdo a si la variable es cuantitativa continua, cuantitativa discreta o si es cualitativa. Si la variable es cuantitativa continua, construiremos los denominados intervalos de clase. Si la variable es cuantitativa discreta, determinaremos el valor de la variable. Y si la variable es cualitativa, entonces se definirá una categoría o atributo. Ahora bien, cuando queremos presentar estos datos estadísticos, también tendremos que complementar con representaciones gráficas. Y estas representaciones gráficas las utilizamos para presentar la información a personas no habituadas al análisis estadístico. Estas representaciones gráficas se modifican según el tipo de variable y pueden ser también de acuerdo a si son cuantitativas o cualitativas. Si la variable es cuantitativa continua, haré un gráfico a través de un histograma de frecuencias, un polígono de frecuencias o una ojiva de la distribución. Si la variable es cuantitativa discreta, haré la representación gráfica a través de barras verticales. Y si la variable es cualitativa, lo haré a través de un bar chart o pie chart, o lo que llamamos el diagrama de barras, el diagrama de pastel, o en algunos casos también se utilizarán pictogramas. Entonces, todo esto vamos a complementar con el software estadístico también,
y decirles, especialmente a los que vienen el día de hoy, que todo este material lo van a tener disponible en Classroom. Bien, entonces este es un mapa introductorio al tema 2. Ahora voy a pasar al tema número 2. Descripción de datos. Entonces, en este tema hemos visto a través de un esquema en este momento, que vamos a aprender a construir las distribuciones de frecuencia y las representaciones gráficas. Entonces, ¿qué objetivos he planteado para este capítulo? Primero, que ustedes al finalizar el tema sean capaces de organizar los datos en una distribución de frecuencias. Que sean capaces de traducir una distribución de frecuencias en un histograma, en un polígono de frecuencias y en un polígono de frecuencias acumuladas. Que sean capaces de presentar los datos usando gráficos tales como el diagrama de barras y el diagrama de pastel. Ahora bien, ¿qué es entonces por definición la distribución de frecuencias? No es más que un grupo de datos que se dividen en categorías mostrando el número de observaciones en cada categoría y donde las cuales son mutuamente excluyentes. Ahora bien, ustedes recordarán que hemos definido claramente las variables y cada variable se va a traducir en una pregunta en la fuente de información. Entonces, si he escogido una encuesta, cada variable será una pregunta de la encuesta o cada variable será una pregunta de la entrevista, dependiendo de la fuente de información que tengamos. Una vez que he definido las preguntas que voy a realizar en base a las variables, voy a entrar al proceso de recolección de datos. Una vez que recolectamos los datos, vamos a configurar la base de la información. Y esa información debe ser organizada, decíamos, aquí nuevamente está el esquema, a través de las distribuciones de frecuencias más la presentación de datos a través de gráficos para posteriormente sacar conclusiones preliminares. The Draw Conclusions, el documento preliminar, resultado del trabajo que vayan a realizar. Ahora bien, tenemos también algunos conceptos asociados a esto. Vamos a empezar con el primero, que será la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio o el valor representativo del intervalo. La marca de clase es un punto que divide el intervalo de clase en dos partes iguales. Es el promedio entre el límite superior y el límite inferior del intervalo de clase. Y tenemos otro concepto que tiene que ver con la amplitud del intervalo de clase. Y me dice que cuando la distribución de frecuencias tiene intervalos de clase del mismo tamaño, la amplitud del intervalo de clase se obtiene de la diferencia del límite inferior de un intervalo de clase con respecto al límite inferior del siguiente intervalo de clase. Y no se preocupen que estos conceptos los vamos a aplicar a través de ejercicios para que se entienda mejor. Ahora bien, vamos a un ejemplo para empezar a entender la configuración de las tablas de distribución. Decimos, Dr. Tillman es el director de una escuela de negocios y desea determinar la cantidad de horas de estudio de los alumnos. Para ello selecciona una muestra aleatoria de 30 estudiantes y anota el número de horas que cada alumno estudia por semana. Entonces, fíjense, aquí tenemos 30 observaciones que constituyen la muestra. A cada estudiante se le ha preguntado cuántas horas destina a actividades de estudio por semana. Entonces, el primero dijo 15, el segundo 23,7, el tercero 19,7 y así sucesivamente tenemos los 30 datos. Y luego organizaremos los datos en una distribución de frecuencias.
Y consideraremos los dos primeros intervalos de clase. Fíjense aquí, vamos a observarlos para identificar algunos conceptos como es la marca de clase y la amplitud del intervalo. Entonces, ¿cómo se configura esta base de datos? Se establecen los intervalos de clase. Fíjense, intervalo de clase quiere decir un rango de valores delimitado por un mínimo y por un máximo. Aquí el intervalo de clase va de 7,5 a 12,5. El siguiente de 12,5 a 17,5 y así sucesivamente. Estas son las horas de estudio. Y aquí tenemos la frecuencia absoluta simple, que puede denotarse por F o vamos a utilizar en la nomenclatura también por NI. NI quiere decir el número de observaciones que corresponde a cada intervalo de clase, o será una frecuencia absoluta simple. Ahora bien, este valor de 1, ¿cómo se obtiene? Este valor de 1 lo hemos obtenido identificando en las 30 observaciones cuántos de esos valores están entre 7,5 y 12,5. Veamos entonces. Bien, vamos a buscar entonces ahora cuántos de estos 30 valores, están contenidos entre 7,5, fíjense, entre 7,5 y 12,5. Bien, busquemos entonces. ¿Quién me dice? 10,3. Ya, 10,3 está entre 7,5 y 12,5. ¿Habrá alguno más? No. No, ¿verdad? Ahora bien, entonces vamos a la tablita de distribución y podemos ver efectivamente que entre 7,5 y 12,5 hay uno. Ahora contamos cuántos están entre 12,5 y 17,5. Veamos entonces. Entre 12,5 y 17,5. 13,7. Vamos por orden. 15,0. 15. ¿Sí? Primero tenemos aquí 15. Luego 15,4. Fíjense, para todos, por favor, entre 12,5 y 17,5. Y les voy a pedir que los que van a participar no tienen que tener interferencia. Y a todos les voy a rogar, tenemos solo 2 clases a la semana, martes y jueves, y todas van a ser en tiempo real. Yo les voy a pedir que se vayan a un lugar donde no tengan interferencia, no estén jugando, no estén viendo televisión, películas, atenderemos la clase, ¿sí? Y si van a participar y conectar audio, no puede haber interferencia, por favor. Pero por el bien de ustedes les voy a rogar que estén en un lugar donde puedan concentrarse todas las clases, ¿ya? Bien, sigamos entonces. Estábamos viendo entre 12,5 y 17,5. Sigamos. 14,2. ¿Alguien está con doble audio? No puede participar si está con doble, por favor. Siguiente. 13,5. 13,5. 17,4. 7,4. 12,9. 9,9. ¿Ya? 13,7. Uy, casi marca el de al lado. Voy a tratar de borrarlo un momento. Ya, vamos a ver. 17,1 dice. Bien, estábamos en 13,7, 17,1, 15,7, 14, 12,9,
16,6, ¿sí? Contamos cuántos datos tenemos. 12. 12. 12, muy bien. Entonces veamos, aquí se han anotado 12 observaciones. De esa manera se van contando el número de observaciones que corresponden a cada intervalo de clase. De tal manera que la sumatoria de todos estos valores de NI me reproducen el valor de N, que será igual a 30. ¿Sí? Y tenemos entonces 30 observaciones. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, la siguiente columna, gracias, será la marca de clase. Voy a denotar la marca de clase por Y, y que será el punto medio o el valor representativo del intervalo. La marca de clase se obtiene sumando límite inferior más límite superior y dividiremos entre 2. 7,5 más 12,5, 20. Dividido entre 2, tendré 10. ¿Sí? Luego, sumamos 12,5 más 17,5, 30. Dividido entre 2, 15. Entonces, la marca de clase, como observarán, se obtiene de la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Luego, 17,5 más 22,5, 40. Entre 2, 20. La siguiente marca de clase será... ¿Cuánto será? 25. 25. La siguiente, 30. 30. La siguiente, 35. 35. 35. muy bien. De esa manera hemos completado. ¿Podría repetir esa partecita, por favor? Me perdí. ¿Dónde se perdió? El número de clase. Ya, la marca de clase es esto. Vamos a repetir para su compañero, ¿sí? Bien, las horas de estudio es la variable en estudio, que va de 7,5 a 12,5, 12,5 a 17,5. Eso es el intervalo de clase. Entonces, vamos a decir, cuando la variable es cuantitativa continua, ¿qué tipo de variable es con la que estamos trabajando? Horas de estudio. El primero dijo 15,0, otro dijo 10,3, etc. Entonces, ¿qué tipo de variable es? Veamos los datos, ¿sí? ¿Qué tipo de variable será? Fíjense los datos que se han recolectado. ¿La variable cualitativa? No. Continua. Cualitativa. A ver. ¿Cuánto es cualitativa una variable? Cuando no se puede. Cuando no podemos medir. Una variable cualitativa es cuando no podemos medir y solamente se tienen categorías o atributos en las opciones de respuesta. Género, cualitativa. ¿Qué opciones de respuesta? Masculino, femenino. Y las variables cuantitativas son las que puedo medir. ¿Cuántas horas estudia usted? 15. 23,7, 19,7. Son cuantitativas. Son discretas cuando solo toman determinados valores y son continuas cuando toman cualquier valor dentro de un intervalo. En este caso, la variable es Continua. Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. ¿Por qué es cuantitativa? Porque puedo medir. ¿Y por qué es continua? Porque adopta cualquier valor en un intervalo. Ahora bien, si la variable es cuantitativa continua, entonces construyo una tabla de distribución de frecuencias con los intervalos de clase, donde tengo un límite inferior y un límite superior para cada intervalo de clase. Luego, tendremos las frecuencias absolutas simples, NI,
podemos denotar por NI o por F. Vamos a denotar en este caso por NI, que será una frecuencia absoluta simple, y me muestran el número de observaciones que corresponden a cada intervalo de clase. Aquí hay una observación entre 7,5 y 12,5. 12 entre 12,5 y 17,5 y así sucesivamente. La suma de todos los NI me tiene que reproducir el total de datos, que en este caso era de 30. Dr. Tillman tomó una muestra de 30 estudiantes, ¿sí? Ahora bien, el siguiente concepto es la marca de clase. Voy a denotar por Y. Y la marca de clase es el punto medio o el valor representativo del intervalo. Entonces, voy a sumar el límite inferior más el límite superior y dividir entre 2. 7,5 más 12,5. 20. Dividido entre 2. 10. 12,5 más 17,5, 30. Entre 2, 15. 17,5 más 22,5, 40. Entre 2, 20. 22,5 más 27,5, 50. Entre 2, 25. Y así sucesivamente completamos la columna de marca de clase. A continuación tendremos la siguiente columna, que será la amplitud del intervalo de clase. 5. Bien, ¿qué es la amplitud del intervalo de clase? Permítanme, vamos a... No necesitamos decir cuánto es, sino cómo se obtiene, ¿sí? Primero estamos viendo cuál es la definición. ¿Cuál era la definición de amplitud que hemos visto anteriormente? Es para distribución de frecuencias que tienen intervalos de clase del mismo tamaño. Ya, bien, ¿su nombre? Joseph Marañón, licenciado. Bien, anotamos a Joseph Marañón. Entonces, la amplitud del intervalo de clase se obtiene de la diferencia del límite superior menos el límite inferior de cada intervalo de clase. 12,5 menos 7,5, tendremos que la amplitud es de 5. 17,5 menos 12,5, 5. Joseph, vaya dictándonos. Perdón, licenciado, no logré escuchar, se me está entrecortando el audio. Nos va dictando qué estamos restando en cada caso. Está bien, licenciado. 5, todos. Estamos restando la diferencia del límite inferior superior del último que obtenido y el anterior. Muy bien, está fallando un poco la escritura. Bien, 37,5 menos 32,5, 5. Para todos los intervalos hemos marcado la diferencia del límite superior menos el límite inferior. Y encontramos que la amplitud es de 5. Cuando todas las amplitudes son iguales, se dice que la tabla de distribución de frecuencias es de amplitud constante. En este caso, en todos se dio 5, por lo tanto, es una tabla de distribución de frecuencias de amplitud constante. Ahora bien, vamos a interpretar esta tabla de distribución. ¿Qué vemos? Doctor Tillman quería saber cuánto estudian los alumnos. Quiere hacer un estudio de cuántas horas destinan a actividades referidas a la escuela de negocios en una semana. ¿Qué observamos? Todos tienen la mínima cantidad de horas. No. 5. No, esa es la amplitud del intervalo. ¿Qué vemos? Que la mayoría de alumnos está entre 17,5 y entre 12,5 y 17,5. ¿Cuántos? 12. 12 alumnos. Bien, ¿su nombre? Flores Araujo, Oriana Alexia. ¿Otra vez? Oriana Alexia. Oriana Flores. Oriana Flores. Muy bien. Bien, entonces, Oriana nos dice
ha buscado en la columna de frecuencia absoluta simple el valor más alto, 12. Entonces voy a empezar interpretando ese intervalo de clase. Y decimos, hay 12 alumnos que estudian entre 12,5 y 7,5 horas por semana. También podemos decir, hay 12 alumnos que en promedio estudian 15 horas por semana. ¿Sí? Luego, ¿qué más podemos decir? ¿Cuál es el siguiente intervalo en importancia? El intervalo entre 17,5 y el 22. 22,5, licenciada. Bien. ¿Que hay un alumno que estudia 30 horas por semana? Ya, pero vamos estudiando o interpretando los que tienen mayor peso. Después de 12 viene 10, ¿no? Entonces diríamos, hay 10 alumnos que estudian entre 17,5 y 22,5 horas por semana. O hay 10 alumnos que en promedio estudian 20 horas por semana. ¿Sí? En tercer lugar, diríamos, hay 5 alumnos que estudian entre 22,5 y 27,5 horas por semana. O en otras palabras, hay 5 alumnos que estudian en promedio 25 horas por semana. Entonces, fíjense que la marca de clase se interpreta como un promedio del intervalo de clase. ¿Sí estamos hasta aquí en esta primera tablita? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Voy a descartar todo esto que no se ve bien. Permítanme, creo que hay alguien que solicita admisión. Vamos a ver qué está pasando. Edson Rommel Montaño. ¿Por qué está entrando a esta hora? Edson. Buenos días, licenciada. Mi internet estaba súper mal, licenciada. Ya. Bueno, he intentado unirme desde las 8:30, ya, las 8:28. Edson, una consulta. ¿Usted es mi alumno? Sí, sí, licenciada. ¿Está inscrito en Classroom con el correo institucional? Sí, es mi correo institucional eso. Ya, como ahorita está con el correo Gmail, le voy a eliminar y va a volver a ingresar con el institucional. Así no me voy a dar cuenta que ha llegado tarde y va a poder poner presente y se va a enlazar en su asistencia, ¿ya? Entonces, voy a eliminarla en este momento, ¿ya? Muy bien, sigamos. Bueno, esperemos que pueda entrar después con el institucional. A todos, por favor, la recomendación, no se olviden poner presente y entrar con el correo institucional todas las clases. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Bien, a continuación vamos a ver las frecuencias relativas. Hace un momento veíamos las frecuencias absolutas simples que hemos denotado por NI. Y no era más que el número de observaciones que corresponde a cada intervalo de clase. Ahora tendremos otro concepto que serán las frecuencias relativas que voy a denotar por H sub I. H sub I van a tener en el texto la fórmula, pero voy a anotarles aquí. HI va a ser igual a NI
sobre N. Ahora bien, ¿cómo se obtiene entonces? Podemos observar que HI será igual a NI, para el primero NI es 1, dividido entre N 30, tenemos que 1 entre 30 será 0,0333. Para el segundo tendremos, fíjense que aquí el total de datos vamos a denotar siempre en estadística por N, una N un poco accidentada, igual a 30. Para el segundo voy a dividir N2, 12, entre 30 y tendré 0,40. Y así sucesivamente vamos dividiendo cada valor de NI entre N para obtener las frecuencias relativas. Y estas frecuencias relativas se expresan en términos relativos o porcentuales. Se expresarán en porcentaje. Entonces, estos resultados debo multiplicar por 100 para poder interpretar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 0,40 por 100. Entonces, en todos los casos, solamente vamos a multiplicar por 100 para interpretar y expresar en términos porcentuales. ¿Quién desea interpretar el segundo intervalo de clase por ser el más representativo? Se presentaría el 40%, Lisa. Ya. Completa la fila, ¿podemos interpretar usted mismo? Sí, Lisa. Adelante. El tercero sería el 33.3%. No, el mismo, el segundo, por favor. ¿El 40% de qué? Yo le hice, ¿puedo? Estudiante. Primero su compañero que estaba, nos dijo 40% nombre. Gilmar Guzmán, ¿le puedo decir yo? Sí, adelante. Se interpreta de esta manera que el 40% de los estudiantes del 100% estudian las horas 12,5 y 17,5. Ya, su nombre. Gilmar Guzmán Flores. Perdón, otra vez. Gilmar Guzmán Flores. ¿Así se pronuncia Gilmar? ¿O es Gilmar? Sí. Gilmar se dice, pero con G es. But you have to say Gilmar in place of Gilmar, you know? Please repeat with me, Gilmar. ¿Cuál es su nombre? Gilmar Guzmán Flores. Ahora sí, muy bien. Pronunciaremos bien, ¿no? Su nombre, si no vamos a cambiar la denominación. Bien. Entonces, como nos dice Gilmar, existen 12 estudiantes que representan el 40%, que destinan entre 12,5 y 17,5 a actividades de estudio. Entonces, para interpretar estos resultados, voy a multiplicar por 100, solamente recorro 2 lugares la coma e interpreto. ¿Sí? En segundo lugar, tendremos la siguiente fila. ¿Quién desea interpretar? Yo lo hice, por favor. Adelante. Existen 10 estudiantes que representan 30%, que destinan 33,3. 33. Solo recorre 2 lugares la coma, 33,3, ¿ya? Ok, Lisa. ¿Ya puedo hacerlo de nuevo? Sí, Existen 10 estudiantes que representan el 33%, que destinan entre 17,5 y 22,5 a actividades para estudiar. Muy bien, ¿su nombre? Moyo Vilca Lisbeth. ¿Otra vez? Moyo Vilca Lisbeth. Lisbeth Moyo. Sí, Lisbeth Moyo Vilca. Muy bien. Vamos a este valor de 5. ¿Quién desea interpretar la tercera línea?
Yo le hice. Adelante. Existen 5 estudiantes que representan el 16,67%, entre 22,5 y 27,5 horas de estudio a la semana. Otra vez, está bien, pero hay que organizar un poquito las ideas. Otra vez, la misma. Existe 5 estudiantes que representan el 16,67% de estudiantes que estudian 22,5 y entre 27,5 horas de estudio a la semana. Que estudian entre 22,5 y 27,5 horas por semana. ¿Bien? ¿Su nombre? Oriana Flores. Bien. Vamos organizando entonces un poquito las ideas, Oriana. Bien, vamos con el primero. Decía, hay 12 alumnos que representan el 40% que estudian entre 12,5 y 17,5 horas por semana. Le sigue en importancia, hay 10 alumnos que estudian 33,3, que representan el 33,3% que estudian entre 17,5 y 22,5 horas por semana. Una persona más, 5. Yo le hice. Adelante. Existen 5 estudiantes que estudian el 16,67%. No. Otra persona. Yo le hice. Adelante. Existen 5 estudiantes que representan el 16,67%. Muy bien, ¿su nombre? Aileen Figueredo. Bien, entonces Aileen nos dice, hay 5 alumnos que representan el 16,67% que estudian entre 22,5 y 27,5 horas por semana. Sigamos. Ahora veamos las representaciones gráficas de una distribución de frecuencias. Y podemos decir que los 3 gráficos comúnmente utilizados son histograma de frecuencias, polígono de frecuencias y distribuciones de frecuencias acumuladas o HIP. Vamos a partir del histograma. Primero la definición, luego vamos a ver. Es un gráfico en el cual las amplitudes de clase se marcan en el eje horizontal y las frecuencias absolutas del intervalo de clase en el eje vertical. Las frecuencias absolutas reflejan su peso en las barras y dichas barras se grafican una junto a la otra. Ahora bien, veamos la representación gráfica a través de un polígono de frecuencias. No es más que una línea quebrada que une los puntos medios de la amplitud del intervalo, es decir, los lados superiores de cada rectángulo. Estas definiciones que ustedes las van a tener, las vamos a volver a leer una vez que ustedes vean el gráfico. O sea, ahorita parece un poco abstracto, pero luego veremos prácticamente. Y una distribución de frecuencias acumuladas, llamada también ojiva, se usa para determinar cuántos o qué proporción de los datos son valores que están por encima o por debajo de cierto valor. Veamos entonces el histograma de las horas de estudio de los alumnos. Decíamos, cuando la variable es cuantitativa continua, vamos a poder construir histograma de frecuencias. Entonces, en este caso, la variable horas de estudio, hemos visto que se ha recogido como una variable cuantitativa, continua, tenía decimales y por lo tanto puedo construir un histograma de frecuencias. Ahora bien, utilizamos el eje de coordenadas rectangulares. En el eje horizontal tenemos las horas de estudio y en el eje vertical las frecuencias absolutas simples. Veamos entonces. Si ustedes recuerdan, para el primer intervalo de clase la frecuencia era de 1, como vemos en el gráfico. ¿Sí? Tenemos 1. En el segundo, ¿cuánto era la frecuencia absoluta simple?
12, Lisa. Entonces, fíjense que en el eje horizontal voy a tomar una unidad de medida que puedes por convención. Y como la amplitud era la misma en todos los casos, ¿se acuerdan? La amplitud era 5, 5, 5, 5, 5. Cuando la amplitud es constante, entonces quiere decir que esta unidad de medida del eje horizontal va a ser la misma en cada caso. Entonces, aquí tendremos, repetimos la unidad de medida cuántas veces tengamos. ¿Cuántos intervalos de clase teníamos? 6. Entonces, tomo una unidad de medida y la repito 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, al interior de cada uno de estos intervalos de clase estaba en el punto medio la marca de clase. Entonces, en la parte media anotaré el valor de la marca de clase. 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Y de esa manera tenemos el eje horizontal de la representación gráfica, que es la variable horas de estudio. Y en el eje vertical tendré las frecuencias absolutas simples. Recordemos, ¿cuál era la frecuencia absoluta simple más alta? El de 12, licenciado. 12, ¿verdad? 12. Entonces voy a hacer una escala de variación aquí hasta ese valor. Entonces tomo por convención 2, 4, 6, 8, 10, 12 y para que se vea mejor hasta 14, ¿sí? Entonces en el eje vertical hago una escala hasta el valor de la frecuencia absoluta simple más alta. Ahora bien, tenemos en el eje horizontal la altura, entonces, era de 1. N1 era 1. La frecuencia absoluta simple del segundo intervalo era 12. Entonces, la altura va hasta 12. Si se fijan, voy a ir construyendo rectángulos cuya amplitud, cuyo ancho corresponde a la amplitud del intervalo de clase. Y como las amplitudes son iguales, la medida utilizada ha sido la misma en el eje horizontal. En el tercero, ¿cuánto era NI? 10. 10. Entonces vamos a una altura de 10, ¿sí? En el siguiente la altura era 5. 5. Fíjense, 5. En el siguiente 1. 1. En el siguiente Y el otro 1. Muy bien, entonces de esa manera he construido el histograma de frecuencias. Esta es una representación gráfica a través de rectángulos contiguos o apilados. Quiere decir a través de rectángulos que están uno al lado del otro. ¿Sí? Entonces, aquí fácilmente podemos ver en un histograma, si voy a presentar el resultado a los clientes, a los usuarios, podemos ver fácilmente que lo más representativo, en este caso, es que los alumnos estudian en promedio 15 horas. Les sigue en importancia que estudian 20 horas en promedio y en tercer lugar que estudian en promedio 25 horas por semana. Entonces, si yo tengo que hacer un estudio con estadísticas, diré que los grupos más representativos tienen que ver con que los alumnos estudian en promedio 15 horas, en menor importancia 20 horas y en tercera medida 25 horas por semana, ¿sí? Entonces, aquí puedo identificar grupos a los que se va a definir el estudio, grupos más representativos. Es muy visual, muy fácil de que entiendan los clientes y los usuarios, ¿sí? ¿Se entiende cómo construir un histograma de frecuencias? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bien, sigamos entonces. Vamos ahora al polígono de frecuencias. Bueno, en realidad el polígono voy a explicarlo de dos maneras. El polígono de frecuencias no es más que el punto medio o valor representativo. El punto medio, identifico el punto medio de cada intervalo de clase. Entonces, fíjense aquí, el punto medio de los lados superiores de cada rectángulo. ¿Sí? Voy a ir marcando el punto medio de los lados
superiores de cada rectángulo. Y voy a unirlos mediante una línea, van a disculpar, quebrada. Tendría que ser más rectita esta línea. Bueno, voy a tratar de que me salga lo mejor posible. Y voy a unirlos mediante una línea quebrada. ¿Sí? Esta representación gráfica se llamará polígono de frecuencias, que no es más que la línea quebrada que une los puntos medios de los lados superiores de cada rectángulo. El polígono puedo sobreponerlo sobre el histograma de frecuencias o puedo hacer una representación gráfica aparte. Entonces, como el pulso no da bien con este mouse, fíjense, yo les he construido aparte un histograma perfectamente elaborado, un polígono perfectamente elaborado, pero en otro gráfico. Entonces, el estadista definirá si quiere hacer un histograma y sobreponer el polígono de frecuencias o hacerlo aparte. Entonces, nuevamente aquí hemos trazado el eje de coordenadas rectangulares, el eje vertical y el eje horizontal. En el eje horizontal tendremos la marca de clase, que es el punto medio o el valor representativo del intervalo. Entonces, fíjense en el eje horizontal, tendremos, primero, sabemos que las amplitudes son constantes. Todas las amplitudes serán de 5, 5, 5, 5, 5 y 5. Dado que tengo 6 intervalos de clase, repito 6 veces la misma unidad de medida. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Posteriormente, en el punto medio de cada uno de los intervalos de clase, anotaré la marca de clase. Es decir, el punto medio o el valor representativo del intervalo. Y en el eje vertical anotaré las frecuencias absolutas simples. Sabíamos que la frecuencia más alta era 12, entonces establezco una escala de variación de tal manera que llegue hasta ese valor y voy a poner hasta 14 para que se vea mejor el gráfico. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Luego identificamos ahora la altura en relación al punto medio del intervalo. Entonces, una altura de 1 con la marca de clase 10. Una altura de 12 con la marca de clase 15. Una altura de 10 con la marca de clase 20. Una altura de 5 con la marca de clase 25. Una altura de 1, marca de clase 30, y altura de 1, marca de clase 35. Y de esta manera tengo el polígono de frecuencias, que es la línea quebrada que une los puntos medios de los lados superiores de cada rectángulo. Entonces aquí vemos también claramente que lo que más destaca es que los alumnos estudien en promedio 15 horas por semana, le sigue en importancia 20 horas, y posteriormente 25 horas por semana. Sigamos. Ahora tenemos la distribución de frecuencias acumulativas a través de la ojiva para las horas de estudio de los alumnos. Entonces, antes de entrar a esto, me gustaría ver si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. Si tuvieran alguna consulta, ¿no? Licenciada. La tablita, licenciada. ¿Qué tablita? ¿Cuál? ¿La primera? La diapositiva 7. Sí, exacto. Sí, ¿cuál sería aquí la consulta, estimado alumno? Se me fue la señal, licenciada. Apenas me conecté, no estaba. Ya, para esta clase tienen que tener buena señal, porque, a ver, no vamos a repetir para todos, ¿no? Tienen que tener buena señal. Les voy a pedir, tienen 2 clases a la semana. Estas 2 clases, ya vamos a hacer un repaso. Les voy a subir material y se preparan para dar repaso el día jueves. Pero para que ustedes puedan entender cada tema, en el tema 1 les he subido un video de la parte introductoria
les he subido un mapa conceptual sobre la definición de estadística, un mapa conceptual sobre la definición de variable, les he subido la presentación y les voy a subir un texto para que estudien, todo en Classroom. Todo el material es virtual del tema 1 y también ya les voy a ir subiendo del tema 2. Entonces, ustedes van a tener todo el material para estudiar y el jueves damos repaso, ¿está bien? Este jueves, ¿no, licenciada? Buenos días. Claro, este jueves. Y a partir del jueves, todas las clases puede haber repaso. Cualquier clase va a haber repaso, ¿sí? Incluso de lo que avanzamos ese rato, después puede venir un repaso, ¿sí? Entonces tienen que estar atentos y activos en esta materia. Ahora, ¿qué parte no ha entendido usted, estimado alumno, de este cuadrito? Frecuencias relativas, licenciada. Ahí justamente se me perdió la señal. Ya, entonces, lo que hemos visto es que hay varios tipos de frecuencias. Frecuencia absoluta simple tenemos en esta columna, que es el número de observaciones de cada intervalo de clase. Vimos la distribución y que la suma me reproduce el total de datos. Ahora, las frecuencias relativas simples nos muestran el porcentaje de participación de cada intervalo de clase. Se expresan en términos relativos o porcentuales y se obtiene de la división entre la frecuencia absoluta simple sobre el total de datos. Entonces, 1 sobre 30, 0,033. 12 sobre 30, 0,40. 10 sobre 30, 0,0333. Y para interpretar cómo se expresa en porcentaje, debo multiplicar por 100. Entonces, solo recorremos dos lugares la coma y diríamos aquí que hay un alumno que representa el 3,33%, que estudia entre 7,5 y 12,5 horas por semana. Luego diríamos aquí, hay 12 alumnos que representan recorremos dos lugares la coma, el 40%, que estudian entre 12,5 y 17,5 horas por semana. Luego, hay 10 alumnos que representan el 33,3%, fíjense que estoy multiplicando por 100, recorriendo dos lugares la coma. Hay 10 alumnos que representan el 33,3%, que estudian entre 17,5 y 22,5 horas por semana. Y así sucesivamente, esta columna de frecuencia relativa se divide la frecuencia absoluta simple entre el total de datos y luego se multiplica por 100 para la interpretación. No sé si he respondido su pregunta. Sí, licenciada, comprendido. Bien, entonces estamos iniciando con el tema 2 y vamos a continuar la siguiente clase. Vamos a dar repaso, vamos a seguir avanzando el tema 2. Voy a ver con cuántos estudiantes hemos pasado el día de hoy. A ver, 101 han entrado en la sala 1 y en la sala 2 tendremos 80, no puede ser, 181 alumnos. Algunos de ustedes no son mis alumnos seguramente, ¿no? Bienvenidos a todos, pero quisiera que los que no son mis alumnos desde la próxima ya no vengan, porque ya vamos a depurar listas. Y bueno, 181 alumnos es un poquito grande. Yo de verdad quisiera darles aunque sea 500, pero ustedes verán que con 100 se satura el aula y hemos creado 2 salas. La segunda sala es para los que no han podido entrar a la primera, entonces pueden ingresar. Les voy a pedir que entren con una sola cuenta para evitar utilizar muchos espacios. Y a los que son mesa, les voy a rogar que no vengan porque la clase es solamente para los que se han inscrito normal. Yo entiendo que hay alumnos de mesa que me han pedido que los considere normal, pero ya en todos mis grupos son como 500 que me han pedido, entonces no puedo hacerlo. Y para evitar que uno se favorezca y otro no, la decisión hace años es que ninguno se acoge. Entonces, ningún alumno de mesa puede pasar normal, ¿sí? Absolutamente ninguno. Ahora, si son oyentes, tampoco.
les voy a rogar que solo los alumnos que estén oficialmente inscritos en la planilla puedan participar, ¿sí? Bueno, gracias por su asistencia, estimados alumnos, y les espero la próxima clase. Estudien el material que les suba. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.